Por el profe. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuántos hay conectados? 10. Bien, le comento que he subido a la clase, a Classroom, la clase de la semana pasada, ¿no? Relacionada con el tema higiene y seguridad, que le había mencionado, que bueno, es un área que depende de recursos humanos y, como les había mencionado, está dentro del contenido de la materia y es un tema que normalmente no se lo maneja bien en recursos humanos, en las áreas de recursos humanos. Yo les mencionaba que como perito en higiene y seguridad me ha tocado interactuar con muchas empresas, cerca de 200 pericias, y en todos los casos tengo que interactuar con recursos humanos relacionadas con demandas de enfermedad o de accidente, ¿no? Demandas laborales. Y bueno, he podido advertir, o sea, mi tarea como perito es ir y auditar toda la empresa en materia de higiene y seguridad. Todo lo que es higiene y seguridad depende de recursos humanos. Y quiero que esto les quede claro como concepto importante. De mi experiencia, he visto que en general no maneja adecuadamente recursos humanos el área de higiene y seguridad. Esto es una característica particular. Normalmente, obviamente, recursos humanos, todos los temas específicos de su área los maneja, pero el tema higiene y seguridad es un tema que tiene ciertos aspectos técnicos y en donde suele haber una suerte de dejar actuar, sin dirigir, sin dar directivas, sin controlar, sin definir un rumbo, es decir, sin gerenciar la gestión de la higiene y seguridad. Entonces, esa característica que, como les menciono, ocurre, es fruto de una experiencia importante en muchas empresas en las que me he tocado interactuar, interpreto que tiene algunas razones. Entonces, yo les explico un poco los aspectos centrales que tienen que ver con la problemática de higiene y seguridad, por qué la empresa está, digamos así, obligada de gestionar esta área, y cuáles son los aspectos centrales que tienen que manejar. ¿De acuerdo? Les comento que he subido al Classroom, un segundo que estoy tratando de compartir un Power, vamos a ver si lo puedo ubicar. Bien, bueno, ahí está el Power. Les decía que subí al Classroom lo que di la clase pasada. En la clase pasada mencioné en forma genérica cuál es la razón por la cual hay que gestionar la higiene y seguridad, y les hice una referencia de la relación de costos. O sea, les mencioné que para gestionar esta área hay que hacer inversiones. Y les hice una explicación de qué relación tienen esas inversiones con, en orden a la rentabilidad, es decir, en orden a los beneficios que se obtiene de esas inversiones. Esto está bastante sucinto, es un video que hice corto en la última clase y lo he subido, como les mencioné, a Classroom. Así que pueden acceder y va a ser parte del material que les requiero. En la clase de hoy, tal como les mencioné en ese video, en la clase pasada, al final les dije que iba a tratar
el aspecto legal. Así que ahora vamos a ver ciertos temas legales relacionados con el tema de higiene y seguridad, ¿no? Bien, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Le pido que cualquier duda me interrumpan, ¿no? O sea, esto puede ser un tema un poco, obviamente, nuevo para ustedes. Yo, como les digo, trato de hacerle lo más sintético. No voy a detallar aspectos técnicos de higiene y seguridad porque no es la idea, al menos sí los aspectos principales, nada más. Y no, obviamente, como les dije, no me voy a explayar sobre aspectos que ustedes no tienen para qué saber. Bien, entonces, en orden al tema seguridad, perdón, legal, en relación con higiene y seguridad. La ley de higiene y seguridad, que es la ley 19.587, tiene un decreto reglamentario, ¿no? Las leyes normalmente se manejan en el Parlamento, obviamente ustedes saben, tienen el tratamiento de diputados y senadores, y tratan de, en forma muy sintética, de definir los objetivos. Como acá hay una cuestión muy técnica en higiene y seguridad, toda la parte de detalle de la parte técnica se la describe en un decreto. Para eso están los llamados decretos reglamentarios. O sea, la ley, que es la madre de toda esta normativa legal, solamente en síntesis establece que el empleador debe garantizar puestos de trabajo seguros para los empleados. Esa es la síntesis, ¿no? O sea, en concreto, esta ley está dirigida al empleador, ¿no es cierto? Y establece la obligatoriedad de garantizar puestos de trabajo, y cuando les digo seguro, les digo razonablemente seguros. ¿Por qué? Porque la seguridad total no existe. ¿Qué es lo que ustedes el día de mañana en recursos humanos que van a conducir el área de higiene y seguridad tienen que saber? Es que la higiene y seguridad se maneja en términos de lo que se llama riesgo tolerable. Es decir, ustedes no garantizan puestos de trabajo absolutamente seguros, porque inevitablemente el riesgo existe. Cualquier trabajo, por más que se haga en un lugar que estén tomadas todas las medidas de prevención, supone riesgos. La gran diferencia, y esto sí lo tienen que saber ustedes, es que los riesgos tienen que estar dentro de lo que se llama riesgo tolerable. Es decir, que tiene que haber una buena medida de prevención. Este concepto central que ustedes tienen que tener es que los riesgos se deben llevar a un nivel tolerable, y eso se puede también mencionar como minimizar los riesgos. Eso es la prevención, y eso es lo que tienen que hacer recursos humanos. Y eso es lo que le obliga, está obligada por la ley de higiene y seguridad, que es esta que está aquí. Les digo algo importante relacionado con esta normativa legal, y es que establece el artículo 10 del decreto 1338 del 96. Esto es un decreto, ¿no? Año 96. Dice: Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, ¿no? Tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en el lugar de trabajo, y deberá registrar las acciones tendientes a cumplir con dichas políticas. ¿Qué es lo central que ustedes tienen que sacar de acá? Lo central es que el área de higiene y seguridad, que como les dije es un área que depende de recursos humanos, únicamente tiene la función de asesorar. Y el dueño de la política, o dicho de otra manera, el responsable de lo que se haga, bien o mal, es el empleador. Fíjense, el empleador, el Servicio de Higiene y Seguridad, tiene como misión implementar la política fijada por el establecimiento en la materia. Esto está dicho de una manera no muy clara. Esto se debe interpretar así: el dueño del problema, es decir, quien fija la política, quien es el responsable en materia de higiene y seguridad, es el empleador. O sea, recursos humanos, que son ustedes que van a estar en esa área, ¿no es cierto? Y el Servicio de Higiene y Seguridad solamente asesora. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bien.
bueno, de estas dos pantallas que le he pasado, queda claro entonces la obligación legal. Ahora, en el marco de la problemática esta de la cuestión de higiene y seguridad, existen las ART. Y esas ART tienen una cierta relación con la cuestión de higiene y seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la normativa en relación con las aseguradoras de riesgo de trabajo? Son las famosas ART. Las ART, que han sido creadas en el año 1996 por esta ley, 24.557, tienen como función realizar un aseguramiento de los trabajadores, ¿no? ¿Para qué, digamos, o en qué consiste ese aseguramiento? Ese aseguramiento es para cubrir lo que yo les detallo acá. Como ente asegurador, tienen la obligación de cubrir en forma solidaria las indemnizaciones que le corresponden al trabajador por discapacidades originadas del accidente o enfermedades profesionales. Bien. Es decir, que si hay una persona que tiene un accidente o una enfermedad laboral y de eso surge una discapacidad, esa persona tiene que ser indemnizada. Este concepto creo que lo deben entender ustedes de forma clara. Tiene que ser indemnizada porque la salud no se la pueden devolver. Lo único que puede hacerse es generar lo que se llama un resarcimiento económico, o sea, indemnizar, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la obligación, o quién puede estar, o quién está relacionado con esta obligación? Las ART, para eso las empresas la contratan, para que, como ustedes aseguran un auto, ¿no es cierto?, esas ART se hagan cargo del pago de las indemnizaciones a los trabajadores. Bien, ahora fíjense que dice que lo tienen que hacer, se tienen que hacer cargo en forma solidaria. ¿Qué significa la palabra solidaria? ¿Tienen claro ustedes eso cuando es un seguro? ¿Alguno tiene presente un poco el tema de seguro? Cuando ustedes, algunos supongo que tienen algún auto y está relacionado con el tema de seguros de auto, es decir, cualquier auto que ustedes tengan tiene la obligación de tener un seguro. Y el seguro es lo que se llama, tiene una responsabilidad solidaria. Les pregunto si ustedes tienen en claro qué significa ser responsable solidariamente. No, no lo Yo sé, no, profe. profe. No lo saben, ¿no? Bueno, sí, normalmente ocurre esto, es un tema técnico, pero es un tema muy importante, porque tiene consecuencias económicas de gran significatividad. Cubrir en forma solidaria significa que es un garante, es decir, si yo tengo un auto y yo choco a una persona, por ejemplo, y le genero algún daño, ¿cierto? El seguro, que normalmente es con responsabilidad civil, que ese es el seguro obligatorio que yo tengo que tener, me tiene que cubrir ese daño hecho a esa persona, que sería lo que se llama un tercero, ¿cierto? Es decir, usted va en el auto, en alguna esquina, tiene un percance, choca, puede generar consecuencias materiales o daño físico, ¿no? Sobre todo los daños físicos son los más graves porque, bueno, ni hablar en el caso de que se genere un Profe, accidente. ¿y cómo sería entonces de forma solidaria en una RT? Porque si yo estoy mandando la RT a una persona es porque es una sola. En caso de que sea un siniestro múltiple, dice usted, de forma solidaria. No, vale la pregunta porque es interesante aclarar este concepto. Yo les hacía la referencia y les completo lo que les decía en el caso de que ustedes, por ejemplo, van en el auto. Les voy a explicar el concepto solidario y después les explico cómo se aplica en la RT. Si ustedes en un auto van y tienen la mala suerte de impactar con una persona y incluso una herida grave, ¿no es cierto? Eso ellos pueden demandar por esa situación, obviamente, ¿no es cierto? Y la indemnización puede ser, bueno, en caso de muerte es todavía mayor. Puede ser muy importante. La indemnización que corresponde según la culpa y según las circunstancias que se produce el accidente, etcétera, etcétera. ¿Qué rol tiene el asegurador allí que ustedes tienen, el seguro contra tercero? Es responsable solidario. Quiere decir que la persona afectada puede hacerle una demanda a ustedes
¿no es cierto?, al dueño del auto y a la compañía de seguro. Porque la compañía de seguro, al ser solidaria, significa que es otro, que vendría a ser como una suerte de garante. Es un corresponsable. Corresponsable. El dueño del auto sigue siendo responsable. Por eso se llama responsabilidad solidaria, porque los dos quedan responsabilizados. Lo que pasa es que cuando usted tiene la garantía de que hay un contrato de seguro y ese contrato de seguro está obligado a pagar, bueno, ustedes están más o menos tranquilos. Si llegara a quebrar la compañía de seguro, cosa que pasó en el caso de los autos, y ustedes, después de haber ocurrido un accidente, quiebra la compañía, etcétera, usted sigue siendo, el dueño del auto sigue siendo responsable de todas las consecuencias que haya generado su accionar, su choque, ¿no es cierto? Ese es el concepto. O sea que responsable solidario significa que es un corresponsable. Bien, vamos entonces a la RT. En la RT tienen responsabilidad solidaria, que es que es corresponsable. Dicho de otra manera, si el empleado tiene un accidente, puede hacer una demanda contra el empleador y contra la RT. Porque la RT es responsable solidaria. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de responsable solidaria? Sí, ahora sí. Entonces, si hay un siniestro, puedo hacer un juicio a la empresa y a la RT. Exacto, a ambos, porque son corresponsables. Ahora, ¿cuál es la razón o la importancia de tener una RT? Bueno, es que usted con una RT por el cual tienen un contrato, en el contrato usted le especifica a esa RT que se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto? Y usted puede requerir que la RT se haga cargo, ¿no es cierto? Pero el accidentado de ese contrato, no le afecta. Él puede demandarlos a ustedes. En síntesis, ¿qué significa esto? Que el empleador sigue siendo responsable. ¿Eh? Y que la RT es un responsable solidario. Bien, este concepto es importante que lo tengan. Y obviamente, el tema de es obligatorio tener RT, les aclaro, ¿no? Es obligatorio porque así como existe la obligatoriedad de tener el seguro contra terceros en el caso de los autos, ¿no? ¿Por qué existe la obligación en el caso de los autos de tener seguro contra terceros? Y para evitar que en el caso de un accidente, por ejemplo, si lo comete una persona que es insolvente, es decir, que no tiene plata, la persona accidentada no tiene a quién demandar. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que usted tenga, digamos, o acredite ante el sistema legal argentino que usted tiene de qué manera cubrir gastos en caso de generar un daño, tiene que tener un garante que es el seguro. Por eso le obligan a tener seguro contra tercero. De la misma manera, usted está obligado en una empresa a tener una RT. ¿Eh? Con esto les queda entonces claro la obligatoriedad de la RT y el fin para el cual está esa obligatoriedad. Es para que ningún empleado tenga el riesgo de tener que hacer una demanda y que el empleador resulte insolvente. ¿De acuerdo? Bien. Las RT entonces tienen esa responsabilidad de realizar esas indemnizaciones en el caso de daños por enfermedades o accidentes. También tienen que hacerse cargo de los salarios durante los tiempos en que el empleado está inactivo por razones de recuperación de enfermedad, ¿no es cierto? O por accidentes, ¿no es cierto? Y acá hay un tema también importante. A diferencia de los seguros normales, por ejemplo el seguro de auto que yo les estaba mencionando, las ART, además de la obligación económica de cubrir los daños, indemnizar a la persona que se accidenta o se enferma, tienen también la obligación de hacer prevención. Es decir, que ustedes el día de mañana en una empresa con el área de recursos humanos, la ART los va a visitar a la empresa, ¿no es cierto? Normalmente esas visitas las maneja el área de higiene y seguridad, es decir, normalmente es el representante de higiene y seguridad, ¿no es cierto?, el responsable, ¿no es cierto?, que cada empresa tiene que tener, el que se reúne con la RT y la RT
que es un especialista en prevención, le hace las recomendaciones del caso. Recorre la empresa y dice, bueno, acá tiene que mejorar tal cosa, estas máquinas no están en buenas condiciones, tiene que generar mejor capacitación, en fin, le da una serie de consejos en el área técnica porque tiene la obligación de hacer prevención las RT. ¿De acuerdo? Y además, las RT deben realizar prestaciones médicas. O sea, ustedes como dueños digamos, como integrantes del área de recursos humanos, que están en representación del empleador, ¿no es cierto?, tienen que informar a la RT cuando un trabajador se accidenta o cuando tiene una enfermedad, y la RT le tiene que dar una prestación médica. Es decir, si se trata de intervenciones quirúrgicas, tiene que hacerse cargo, o de tratamientos, en fin, de todos la prestación médica, ¿no es cierto? Para lo cual ustedes tienen la obligación, ¿no es cierto?, como empleadores en el área de recursos humanos, de informar a la RT que ha ocurrido un accidente o que tal persona se enfermó, etcétera, para que la RT entonces pase a hacerse cargo de la parte de la prestación médica. ¿Se entendió esto, más o menos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, la idea es que esto quede grabado y yo se lo suba, con lo cual esta, digamos, estructura básica, muy básica, legal que les digo, tienen que tenerla en claro, porque hablar de, como les dije, dentro de los contenidos de la materia está el gestionar el área de higiene y seguridad, que Recursos Humanos debe gestionar esta área. Por eso yo lo desarrollo un poco este tema. Pero lo básico y lo principal que tienen que saber es cuál es el marco legal. ¿De qué van a gestionar o cómo pueden hablar de gestionar si no sabemos a dónde estamos parados? Bueno, con estos dos pantallas o tres pantallas que les pasé y con esta explicación muy básica, ustedes ya tienen la idea legalmente a dónde se está parado. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que como empleador tienen la obligación de hacerse cargo de la higiene y seguridad, que el área de higiene y seguridad, con su responsable, simplemente los asesora, es decir, asesora a la empresa a través de recursos humanos. O sea que no pueden echarle la culpa, digamos, por decirlo entre comillas, a recursos humanos, a higiene y seguridad que hizo mal las cosas. Higiene y seguridad lo único que hace es asesorar. Y si hay un mal asesoramiento, o si no hay asignación de recursos, o lo que sea, la responsabilidad de higiene y seguridad no se hace cargo, y el que se hace cargo es el empleador, es decir, recursos humanos, ¿no es cierto? Bien. Bueno, hecha esta explicación básica, las obligaciones legales, el empleador está obligado civilmente, en caso de accidentes o enfermedades profesionales, debiendo en cada caso existir una acción judicial y en función de la sentencia de la misma, realizar un resarcimiento dinerario al trabajador cuyo monto depende de la discapacidad, edad del trabajador y nivel de ingreso. Es decir, les marco este aspecto, yo les había mencionado en la clase pasada, que como les dije está subida al Classroom, que hay, entre las razones por las cuales se debe gestionar la higiene y seguridad, hay una cuestión, digamos, de obligación legal, y eso está relacionado con el hecho de que el empleador puede ser demandado civilmente por el empleado. Es decir, ¿en qué terminan normalmente las situaciones de enfermedad o de accidentes? Normalmente terminan en juicios laborales, ¿no? Yo les mencioné que esos juicios laborales muchas veces implican erogaciones muy grandes que tiene que realizar el empleador, ¿cierto? Para atender ese resarcimiento. Y en muchos casos, yo les mencioné, me han tocado, las empresas terminan en quiebra, ¿no? Acá les aclaro lo siguiente. El concepto de responsabilidad civil es una situación que está relacionada con, es más o menos la misma que ocurre con el auto. Si ustedes van en un auto, yo les mencionaba, y llegan a una esquina, manejando ustedes, o son dueños del auto, ¿no es cierto?, y producen un choque, y con ese choque dañan a una persona, les mencioné el caso de un accidente grave, o la muerte de una persona, son responsables civilmente. Eso significa que
le pueden hacer un juicio y ustedes se tienen que hacer cargo, ¿no es cierto?, de realizar esa indemnización. De la misma manera, las ART son responsables, o sea, los empleadores son responsables. Para eso, precisamente, es que se trata de generar un contrato con una ART para que lo cubra. Los contratos tienen lo que se llama un límite de póliza. De la misma manera, cuando usted toma un seguro de auto, en el seguro, si ustedes se fijan, lo que le llaman la letra chica, que es muy importante tenerla presente, por ejemplo, dice daños de responsabilidad civil, dicen los seguros, hasta un cierto monto. Yo me acuerdo, por ejemplo, creo que eran 5 millones, bueno, ahora con la inflación supongo que esos montos se han ido actualizando, pero supongamos que fueran 5 millones, ¿qué significa? Que si usted genera un daño a una persona, la RT no se va a hacer cargo más allá de los 5 millones. ¿Y de qué depende cuánto haya que pagar? Depende de la misma manera que cuando generan un accidente de tránsito y generan, por ejemplo, la muerte de una persona, va a variar la indemnización en función de la edad de la persona, del nivel de ingresos, porque supongamos, si es una persona de un alto nivel de ingresos y de una edad relativamente baja, tiene todo un futuro, digamos, económico, que queda afectada a la familia, en el caso de que se genere una muerte, por ejemplo, y todo eso genera un monto relacionado con esa situación de indemnización. Y el seguro, como Profe, dije... Sí. perdón, consulta, ¿qué se hace una proyección de vida hasta la edad jubilatoria o cómo sería el cálculo, más o menos? Bueno, esos cálculos están dentro de lo que se llama un baremo. El baremo son unas tablas que tienen relación con la afectación, si se trata de una persona, por ejemplo, que ha tenido una discapacidad, la pérdida de un brazo, o un dedo, o la muerte, ¿no es cierto? En función de todas esas situaciones, ese baremo, que es una tabla, se define qué valor de discapacidad, obviamente en el caso de muerte es el total, ¿no es cierto? Y en cuanto al monto, cuando usted me decía, en el caso, por ejemplo, de una muerte, se tiene en cuenta una perspectiva estadística de vida, ¿no? Eso se maneja con tablas, ¿no es cierto? Y bueno, no sé exactamente cuál será, pero supongo que con la... teniendo en cuenta que la proyección laboral es todo el tiempo de vida en actividad, más el tiempo de vida pasivo, que también tiene ingresos, toda esa proyección se calcula económicamente y forma parte de una de las pautas que se toman para definir el monto de la indemnización. ¿Se entiende? Ahora, si usted tiene un seguro, en el caso de un auto que dice hasta 5 millones, y supongamos que ustedes tienen un accidente y hay una demanda y están obligados a pagar 10 millones, ¿qué va a pasar con el seguro? ¿Hasta dónde se va a hacer cargo el seguro? Los 5 millones. Hasta los 5 millones. ¿Y de los otros 5 millones quién se hace cargo? El responsable, o sea, el quien causó en el caso del auto. Exacto. Y si la aseguradora, cosa que pasó en algunos casos, llegara a quebrar, el dueño del auto se hace responsable del 100%, porque el otro es un responsable solidario, o sea, un corresponsable. Me va a cubrir de acuerdo a mi contrato y hasta el monto que yo haya establecido. Bien, esto que les mencioné, para que tengan así de referencia, es muy similar a lo que sucede con las RT. Las RT tienen lo que se llama un límite de póliza. Ese límite de póliza establece un cierto tope. Hasta ese tope, las RT se van a hacer cargo de las indemnizaciones de los trabajadores. Si supera ese tope, no se hacen cargo y obviamente se tiene que hacer cargo el empleador. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, más o menos se entiende un poco este esquema. Sí, profe. Es decir, no quiero ir más allá de esto. Obviamente que este tema tiene ciertas, digamos, se podría explicar más. Ya, ampliando un poquitito nada más, no quiero ir muy lejos. Cuando me preguntaba Gerardo, me preguntaba en función de qué y en función de edad y demás.
hoy existe en la definición de las indemnizaciones lo que se llama la reparación integral, en donde no solamente se tiene en cuenta la capacidad económica potencial que la persona pierde por la discapacidad, sino también se tiene en cuenta el daño psíquico y psicosocial que le genera a la persona. Por ejemplo, si la persona, como me ha pasado el caso, pierde un brazo y tiene una dificultad de inserción laboral, se dimensiona también el daño psicosocial, es decir, el daño psíquico, ¿no es cierto?, por su inserción social que le genera esa persona, y además de la potencialidad económica, se le agrega otro extra por ese aspecto de la afectación psíquica. Y todo eso constituye lo que se llama la reparación integral. Es decir, que a la hora de generar una indemnización existe este concepto de reparación integral. Esto que yo les mencionaba, que es la potencialidad de ingresos en función de su realidad, de su nivel de salario, de su edad y demás, es una parte de ese gran paquete que es la reparación integral. ¿Se entendió? Eso que sería como la... Ay, me olvidé la palabra. El porcentaje de incapacidad. Claro, supongamos que una persona, le pongo el ejemplo, la persona esta que yo les mencionaba que he tenido varios casos de accidente, en uno de ellos una persona perdió un brazo a la altura del hombro, ¿no es cierto? Era un trabajador de 22 años, que además, obviamente, no tenía formación, digamos, de estudios, y su capacidad de reinserción laboral era muy baja, y todo eso se tiene en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, se dimensionó, en base a su potencialidad de ingreso y demás, se dimensionó una plata que tuvo que hacerse cargo la RT y el empleador. Pero además, se valoró el daño, digamos, psicológico. En el caso de la persona esta, imagínense una persona joven, que además no tiene aptitud para otro tipo de tareas que no sean físicas. La pérdida del brazo hace que esa persona pierda su inserción laboral. O sea, el daño psicológico, psicosocial, es decir, de integración en la sociedad, es muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo valora el juez. ¿De acuerdo? O sea, que valora, por un lado, también la potencialidad económica, y por otro lado, esa, digamos, ese daño psicológico en la persona, y en total se dimensiona lo que se llama reparación integral. Y eso es lo que se condena. Por lo que se condena normalmente a la RT o al empleador o a ambos. Porque como son solidarios, muchas veces los condenan a ambos. Es decir, a la RT y al empleador. ¿Qué pasa? Como ustedes, si la RT tiene la suerte que no se fundió, hay casos de RT fundida, Liderar, por ejemplo, es una RT que hoy se fundió. Hay un fondo de garantía que se ha previsto a nivel de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, el sistema legal nuestro ha previsto un fondo de garantía para evitar que en el caso de que funda una empresa, una RT, no haya posibilidad digamos, de financiar las demandas que existan. Ese fondo de garantía hace digamos, cubre las demandas de las ART que quebraron. Bien, entonces les decía que cuando se produce entonces una situación en donde están codemandados, pasan a ser solidarios, empleador y ART, pero como ustedes tienen un contrato con la ART, el empleador le puede obligar a la RT que pague. Y normalmente las RT no digamos, no incumplen con esto, porque el contrato que los liga con el empleador los obliga a pagar. El problema está en que ante el empleado, ustedes también son responsables civilmente, y de hecho pueden estar condenados. Pero si tienen el contrato de seguro con la RT, pueden ustedes, o puede el empleador a la vez, exigir a la RT que se haga cargo, con lo cual normalmente las RTs cubren, digamos, esas indemnizaciones. Pero les insisto, no, es importante que se sepa que son responsables solidarios y que el empleador sigue siendo también responsable. Bien, hecha esta explicación, yo considero suficiente. No creo que sea necesario más en orden a esta cuestión legal, pero es lo básico, ¿no es cierto? Lo que les expliqué.
más o menos se entendió. Esto dentro de muy poquito se va a detener, veo que está quedando poco tiempo, y les voy a subir la videograbación para que ustedes la puedan ver en sistema. No le he incorporado ningún aspecto técnico complejo a esto, se lo expliqué de una forma básica, y lo que voy a pedir, lo voy a requerir dentro de lo que es en el examen, sobre todo el día del examen final, es nada más que estos contenidos básicos, no más que esto. Así que hacia ese fin está dirigido este video. Bueno, muy bien, si esto se entendió, hacemos, si les parece, algo para que este video quede compactado. Terminamos esta reunión y nos volvemos a reconectar y iniciamos una nueva reunión, y esto ya queda, digamos, cerrado como tema para poder subirlo a Classroom, ¿de acuerdo? Ok. Bien, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Yo de esta manera, a este video, de lo que desarrollé hasta ahora, lo voy a subir a Classroom. Nos vemos en un ratito.